Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la oración simple. Como recordarán, este tema para nosotros no es algo nuevo. Realmente ya lo hemos hablado en octavo grado, un poco en noveno, y ahora lo vamos a retomar, pero específicamente dentro de la oración simple vamos a hablar del análisis morfosintáctico que nosotros hacemos. Pero para poder entender o para recordar acerca de qué consiste la morfología y la sintaxis, vamos a ver que cuando hablamos de la morfología, esto tiene que ver con la forma de las palabras. Sabemos nosotros que las palabras dentro de su estructura normal están constituidos por diferentes elementos. Por ejemplo, yo tengo la palabra árbol y yo sé que árbol es una palabra primitiva porque a partir de esa palabra yo puedo generar otras, como es el caso de la arboleda. Y en el caso pues de arboleda, aquí vemos que lo que hicimos fue que le agregamos pues esta terminación, en este caso pues este sufijo. Y cuando yo hago esto o inicio a hacer este análisis, lo que yo voy a estar haciendo es parte de lo que va a estar constituyendo la morfología. Y dentro de una oración, la morfología de lo que se encarga es de conocer algunas características que tienen que ver principalmente con la concordancia. Por ejemplo, yo digo el árbol de manzanas. ¿Sí? Si se fijan, en este caso, esta frase que hemos colocado, porque aún no es una oración, porque no tenemos un verbo, tiene sentido. Cada una de las palabras que tenemos tiene un sentido. Primero tenemos un determinante, el determinante sabemos que van a acompañar siempre un sustantivo, tenemos un sustantivo, luego tenemos un modificador, en este caso, introducido por una preposición, y luego tenemos otro sustantivo. Entonces vemos que aquí hay una concordancia y eso es básicamente en lo que constituye o cómo es que funciona la morfología. Dentro de la morfología tenemos la morfología flexiva, que es justamente lo que estábamos viendo acá cuando hablábamos de la concordancia, y también tenemos la morfología léxica, que es la que nosotros pues utilizamos cuando hacemos estas palabras, ya sea por derivación o las hacemos por composición. Manzanas, por ejemplo, sabemos que la palabra manzanas, en este caso, es una palabra por derivación, porque aquí le hemos agregado la S, que nos está indicando un plural. Entonces, ahí, cuando yo hago todo esto, estoy en presencia de la morfología. Mientras que la sintaxis, como vemos, dos elementos principales que esto va a mencionar o que va a identificar son el sujeto y el predicado. Que sabemos que dentro de una oración el sujeto es de quien yo hablo y el predicado es lo que yo digo de esa persona. Por ejemplo, yo puedo decir que Pedro está feliz. Y en este caso yo puedo identificar a partir de la sintaxis esos dos primeros elementos. Puedo decir que Pedro sería mi sujeto y que está feliz va a ser mi predicado. Y dentro de estos elementos voy a ver que Pedro va a ser el núcleo de este sujeto, está va a ser el núcleo del predicado y feliz en este caso sería pues nuestro complemento que nosotros conocemos como un atributo, porque me imagino que ya se fijaron de que este es un verbo copulativo. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer todo esto, de identificar las funciones, yo estoy haciendo un análisis sintáctico y aquí le agregamos un parte del análisis morfológico porque estamos determinando que esta es un verbo copulativo, ¿sí? Ser, estar o parecer. Entonces, cuando hablemos de las oraciones simples, vamos a saber que estas son las que solo tienen un verbo para poderlas identificar y vamos a empezar a ver cómo aplicamos el análisis sintáctico y el análisis morfosintáctico. En el análisis sintáctico, como decíamos, vamos a empezar identificando los dos elementos básicos como son el sujeto y el predicado. La oración que tenemos dice, la soledad es el bálsamo perfecto. En ese caso, sabemos que la soledad sería nuestro sujeto y el bálsamo perfecto sería nuestro predicado. Dentro de estos dos elementos podemos identificar los núcleos y podríamos decir que la soledad es el núcleo de este sujeto y sería nuestro núcleo de este predicado. En el sujeto yo voy a ver que este está siendo acompañado por la
que es un determinante y está funcionando como un modificador directo o un MD. Dentro de los complementos, nuevamente me voy a fijar que es el verbo ser, por tanto también es un verbo copulativo y este va a tener un complemento que va a ser un atributo. Todo esto que está acá va a ser un atributo, ¿sí? Un atributo, porque aunque aquí perfecto es un adjetivo, ese adjetivo está afectando directamente a la palabra bálsamo, que es el atributo pues de esta oración. Y ahí yo estaría haciendo un análisis sintáctico. Cuando nos piden hacer un análisis morfosintáctico, aquí tendríamos que aplicar las dos cosas que ya vimos. Por un lado, vamos a identificar dentro de la sintaxis el sujeto, que sería, en este caso, bueno, tendríamos lo que recordamos que es un sujeto tácito, ¿verdad? Porque ¿quién sería que está ahí? La primera persona, o sea, yo, ¿verdad? Sujeto tácito soy yo. El predicado sería todo lo que tenemos acá, todo esto sería nuestro predicado. El núcleo del predicado pues sería el verbo estoy. Núcleo del predicado, no tenemos núcleo del sujeto porque el sujeto está de forma tácita. De tener ese núcleo de predicado, nuevamente vemos que es el verbo estar, entonces es una oración con predicado nominal y no va a tener un complemento directo, sino que lo que va a tener es un atributo. Y el atributo en este caso sería esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto sería nuestro atributo, ¿sí? Y este que tenemos acá es un adverbio de lugar. Y entonces estaría constituyendo un complemento de tipo circunstancial de lugar. Si quisiéramos ir más allá adelante de este análisis sintáctico, podríamos decir que estoy es un sintagma verbal, que aquí es un sintagma adverbial. Bueno, aquí vamos a dividirlo porque la gloria sabemos que sería un sintagma nominal, pero aquí tenemos una preposición y eso nos diría de que esto sería un sintagma preposicional. Y ahí haríamos el análisis sintáctico. Pero como aquí nos dice morfosintáctico, entonces tendrían que empezar a ver, y por ejemplo, diría que aquí es un adverbio de lugar, ¿sí? Diría que en es una preposición. Diría que la es un determinante femenino. Diría que gloria es un sustantivo. Un sustantivo y es un sustantivo común. Diría que el estoy es un verbo copulativo que está en primera persona del singular. Y aquí estaría haciendo la parte del análisis morfológico, identificando pues la función de cada una de las palabras, y sintáctico, identificando la relación que esas palabras tienen entre sí. Entonces aquí podemos ver cómo es que vamos a aplicar este análisis sintáctico y morfosintáctico en oraciones simples. Recuerden que tienen la posibilidad de ver este video las veces que sean necesarias, de formular sus preguntas por si quedó algo que no quedó totalmente comprensible, porque aquí en las dos oraciones tenemos oraciones con predicado nominal y puede hacer que tengan alguna duda sobre oraciones con predicado verbal que pueden ser resueltas en una próxima ocasión. Bueno, tomen sus anotaciones, formulen preguntas y en una próxima ocasión estas serán resueltas. Gracias por su atención.